Les comentaba, ¿verdad?, acerca de lo que vamos a estar platicando. ¿En qué nos quedamos? En la iglesia de... ¿Nos quedamos? ¿En la iglesia de qué, hermanos? De Filadelfia, ¿no? ¿Correcto? En esa iglesia nos quedamos, ¿verdad? Dice Filadelfia, correcto. En esa iglesia nos quedamos, la iglesia que tiene que ver con las promesas que Dios le da a una iglesia, y también tiene que ver con el que Él es una de las iglesias a las que no le reclama el Señor. No le reclama por lo menos sus obras, pues es la segunda iglesia a la que el Señor no le reclama sus obras. Apocalipsis 3:7, vayamos rapidísimo a mirarlo y entramos en materia para poder entrar en todo lo que ahí dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Poco hablamos del ángel, hermano. Se ha polemizado mucho, pero la Biblia habla claramente al ángel, ¿correcto? ¿Sí? Escribe al ángel de la iglesia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, dice, y nadie es, ¿qué dice? El que abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces aquí viene el verso 9. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Fíjese, hermano. Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie... ¿Qué dice, hermano? ¿No lo oí? ¿Nadie qué dice? Tome tu corona. ¿Qué versión está leyendo usted? Versión Reina Valera. Tome tu corona. Muy bien, entonces que te quiten tu corona. Perfecto. Ahora, entrando ya en detalle, hermanos, podemos mirar nosotros que cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, es prácticamente la sexta de las 7 iglesias, pero la sexta a la que el Señor le da la promesa de que no pasará la prueba que el mundo va a pasar. Entonces hablaremos un poquito de eso más adelantito, pero déjeme, a manera de introducción, le platico rapidísimo acerca de la iglesia como la segunda iglesia que no recibe ninguna amonestación. La primera es Esmirna, ¿se recuerda? El Señor la halagó también y la fortaleció, y aunque era pequeña y todo eso, pero no le reclama como lo hace con Filadelfia. Tampoco le reclama, hermanos, sino que a las demás iglesias les da un reclamo el Señor y un recordatorio de, especialmente de las obras, que es una de las cosas que el Señor siempre revisa. Lo he repetido muchas veces, las obras. Y Filadelfia era una iglesia, hermano, fiel y favorecida por el Señor. Aquí agregaba la fidelidad, da el favor de Dios. Vayamos captando un poquito de eso porque el tema va relacionado a ello. Filadelfia significa amor fraternal. Y curiosamente tiene como diciendo fiel, ¿verdad? Delfia significa fiel y favorecido. Bueno, es una iglesia fiel y favorecida por el Señor. La fidelidad, agrego, da el favor de Dios. Filadelfia significa amor fraternal o el amor de los hermanos. Y usted va a entender por qué esta iglesia tenía este nombre, hermano, y que el Señor la reconoce, porque fue un nombre que se le dio desde que los griegos gobernaban toda esa región en ese entonces.
Entonces se le dio ese nombre porque un rey de la antigüedad fue muy conocido por amar y proteger a su hermano, y ahí surge el nombre Filadelfia. No fue por ser una región cristiana como ya en el tiempo del apóstol Juan, hermano. El Señor le está mandando a través de Juan un mensaje a la iglesia y al ángel de la iglesia para que pueda ponerse delante del Señor firme, y a la misma vez también saber cuáles son las promesas que Dios tiene para ella. Entonces aquí quiero agregar que, sin embargo, Filadelfia fue un lugar donde se reflejó el amor a los hermanos, y bien es cierto, porque todo lo demás, hermano, pues denotaba, ¿no? Que si es un lugar, mire, aquí hay algo bien importante que quiero agregar rapidísimo para que usted lo agregue. Cuando usted entra a una casa, no sé si se ha dado cuenta usted, hermano, usted percibe el ambiente, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, usted no percibe el ambiente cuando entra a una casa. Usted entra, hermano, no siente nada. ¿Sí? Más cuando acaban de tener una fricción, un shock, que usted siente que el ambiente es electrizante, hermano, aunque le sonría, ¿no? Pero hay mucha electricidad, porque esa energía, voy a llamarlo de esa forma, se queda ahí, porque nosotros destilamos energía, pero a la misma vez hay espíritus que pueden estar moviendo todo eso y que de repente pueden provocar que haya asentamientos. Yo lo que quiero explicarle con los asentamientos es de que ha habido momentos en que me ha tocado ir a orar por casas, hermano. Literalmente hablando, donde se oyen voces, cadenas, donde la noche arañan las paredes. No sé si usted ha ido alguna vez a ungir una casa así, pero yo le recomiendo que lo haga. A romper todo eso que está estorbando ahí, que porque la gente no puede dormir, que porque se oyen pasos, que hay cadenas, que se oyen voces, y hermano, eso es tremendo. Bueno, yo quiero decirle que científicamente hablando, se supone que los que estudian todo esto han logrado descubrir, fíjese qué cosa, ¿no, hermano? Que en el hollín, ¿sabe lo que es el hollín? El hollín, esa cosa que cuando se pudre algo, que se hace corroído, quedan fragmentos que de alguna forma los que conocen todo eso los pueden reflejar a través de aparatos en lo que ahí sucedió o quedó escondido. Estamos hablando de asentamientos, de situaciones, de voces, y ya cuando entramos al mundo espiritual, pues entendemos de que hay espíritus que muchas veces quedan ahí parados, que se conocen como espíritus familiares, que van de generación en generación, y desde luego pues sabemos que ahí han hecho su morada en ese lugar porque son espíritus regionales. Entonces, lo que yo le quiero decir con todo este comentario es de que de la misma forma hay asentamientos positivos. Cuando usted entra a un lugar, usted puede percibir que está algo bonito. De hecho, la presencia de Dios se asentaba en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, también descendía a ministrar en el templo, hermano, de Salomón, y en el templo que los judíos tenían, que le levantó Herodes, como usted se puede dar cuenta, había asentamientos. Y hemos visto, hermano, lugares donde Dios ha tenido puntos de contacto. Algunos le llaman portales, pero en realidad son puntos de contacto, le llamaría yo, en donde pueden haber puede sentirse ese reflejo de lo que pasó o lo que está pasando. Es lo que quiero que comentarle a usted, y quiero que me entienda de que de la misma forma Filadelfia fue un lugar que inició con el amor entre hermanos, de un hombre que aparentemente era muy justo, un rey muy justo que defendió mucho a su hermano, peleó, y por esa razón se le llamó a esa ciudad amor fraternal o amor de hermanos. Esta es la definición de Filadelfia. Pero eso, cuando viene el tiempo de Juan, se reflejaba porque Filadelfia era una iglesia que tenía ese espíritu de confraternizar con los hermanos en ese lugar. Entonces ahí se ve el reflejo, hermanos. Por eso, si usted se mueve de casa, hágame el favor y pida oración, ore usted por la casa y bendígala, eche fuera todo lo que esté estorbando.
deshaga toda memoria del pasado y todo asentamiento espiritual, échelo fuera, porque de seguro que hay situaciones que vuelven a suceder promovidas por espíritus o por recuerdos que quedan impregnados. Aunque usted me tilde de loco, pero si usted lo tiene fe y lo cree, pues entonces se va a librar de muchos dolores. Y si no, pues entonces, pues ahí usted, cada quien con su rollo, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Pero usted va a decir, no, pastor, si tiene razón, vamos a orar por esa casa, ¿verdad? Amén. Muy bien, entonces decía que Filadelfia fue un lugar donde se reflejó el amor a los hermanos por su trasfondo, hermanos, que estamos hablando ahora. También se le llamó la pequeña Atenas. La razón es porque los griegos establecían puntos geográficos para expandir su cultura helenista griega. Le recuerdo que este nombre se les dio cuando Grecia o los griegos gobernaban toda esta región. Ellos creaban ciudades réplica, que eran réplicas de Atenas en ciudades, hermano, Filadelfia fue una de ellas. Hay lugares, por ejemplo, los españoles, que lo voy a mencionar ahorita aquí, por cierto, y algunos otros más, que los romanos fueron en parte, pero más fueron los griegos y los españoles que tuvieron esa cultura. Si usted se va a la mayoría de Latinoamérica, usted va a mirar que la misma cultura, por eso, hermano, a mí me molesta todavía que nos digan hispanos. ¿Sabe quién nos puso hispanos a nosotros? Para poder definir qué etnia éramos nosotros los gringos. Pero usted entiende el significado de hispano. Hispano le están diciendo a usted que es un descendiente español, o mejor dicho, una propiedad española. Usted sabe que todo lo que sería México, Centroamérica y parte de Sudamérica fue, principalmente México, fue un país esclavo por casi 3 siglos por parte de los españoles. Y nosotros tenemos la cultura española, nosotros tenemos el idioma español, si usted se da cuenta. Nosotros tenemos la política española, nosotros tenemos el sistema económico español, tenemos todo, hermano, en América, de España. España vive acá, en Estados Unidos. Tenemos en todo lo que teníamos Latinoamérica, hasta la religión española, por siglos que gobernó. Estamos hablando desde 1492, si no me equivoco, ya se me olvidó el nombre, verifíqueme ahí, pero ahí está, 92 o 94, por ahí está, cuando los españoles llegaron. Y en el año 1537 fue cuando trajeron la religión, la famosa aparición mariana, hermano, doctrina elaborada por un hombre llamado Juan de Zumárraga en España, descendiente de los hermanos de Jesús. Si usted investiga quiénes eran los hermanos de Jesús, fue la orden que Ignacio de Loyola levantó en 1529 para defender a la Santa Madre Iglesia de todo el protestantismo que estaba expandiéndose en todo lugar. Y ya usted, cuando entra a investigar quiénes son ellos, usted se va a sorprender quiénes son ellos. Y tienen sotana y predican, y por el otro lado hacen muchas guerras, y las hemos visto en todo lo que es aquí en América. Por eso a mí no me sorprende cuando matan a un curita. Lo primero que pregunto es, ¿de qué orden era? De los hermanos de Jesús. Ya sabemos por qué lo mataron, al menos yo, en ese sentido, porque conozco ese trasfondo y sabemos que en América se estableció por la fuerza la religión, y por engaño, desde luego, gracias al Señor que logramos nosotros paso a paso, después de el movimiento misionero de Estados Unidos, que llegó a nuestros países a conquistar y predicar el verdadero evangelio, nuestros ojos fueron abiertos para conocer a Cristo. Si no, estuviéramos todavía como muchos de nuestros hermanos latinos, mexicanos, centroamericanos, suramericanos, que siguen todavía cautivos. Y por eso le digo, a mí me molesta a veces el término que nos digan hispano. Me gusta más la idea que nos digan latinos, hermano, porque en realidad somos latinos. Nosotros no seguimos siendo, mejor dicho, porque lo fuimos, propiedad de España. Imagínense cuánto oro, cuántas especies están hundidos en el mar, que iban transportando, hermano, porque los barcos se hundían. Eran barcos enteros de oro, plata y cobre y especies de todo tipo que transportaron para España. Entonces, todo eso, hay mucha historia que hablar de ello, pero no estamos hablando de historia, ¿verdad? Pero lo que sí le quiero mencionar es de que cuando vemos el gobierno helenista que gobernó a esta ciudad, ellos se dedicaban a crear réplicas, y los españoles, decía, hacen lo mismo. Han puesto su
su forma de gobierno, no solamente en política de educación, sino que también en todo lo que tiene que ver con el sistema económico y religioso. Y de hecho crean lugares, puntos de contacto en un solo lugar. Usted se va a dar cuenta que hay muchos países que fueron conquistados por los españoles que tienen su casa de gobierno en un lado, su iglesia y su lugar de artes en otro lugar, porque es la cultura que ellos adoptaron con los griegos, hermanos. Y Filadelfia fue una réplica que tenían los griegos para poder expandir, hermanos, su forma de pensar a los lugares conquistados. Y por eso era un lugar muy, muy importante. Entonces aquí decía yo que España hace lo mismo, lo podemos ver en parte de Latinoamérica, eso lo mencioné, ¿verdad? La ciudad fue una ciudad vigilante por causa de muchas catástrofes naturales. Filadelfia estaba rodeada de volcanes, temblaba mucho y también estaba sentada justamente bajo una placa tectónica. Es por eso que el Señor le habla que premiará su fidelidad librándola de la hora de la prueba. O sea, se menciona que la hora de la prueba era la destrucción volcánica y sísmica que se iba a producir ahí, que iba a como voltear todo eso, hermano, sacudir todo eso. Pero proféticamente hablando entendemos que la hora de la prueba es lo que viene a toda la tierra, ¿correcto? Entonces, ahí estaba. Entonces vamos a mirar la cita a la iglesia de Filadelfia que el Señor le habla, y vamos a mirarla rápidamente aquí, Apocalipsis 3:7, cuando dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice: soy el santo, ¿correcto? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Entonces, en esta cita el Señor lo que está haciendo es una entrada a presentarse. ¿Quién es el que le está hablando? A la iglesia fiel, a la iglesia de Filadelfia. Entonces vamos a definir su presentación a la iglesia rápidamente y vamos a deletrear con puntos. Creo que son 5 puntos rapidísimos de esto, de la presentación a la iglesia. Cómo el Señor entra presentándose a la iglesia diciendo: yo soy el santo, porque está estableciendo que es el mismo santo del Antiguo Testamento. Como cuando el Padre o el Señor se presentaba en el Antiguo Testamento, hermano, ¿cómo se presentaba? Yo soy el santo de Israel, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo: soy el mismo del Antiguo Testamento. Así es, hermano. Aquí los testigos sin Jehová aquí tronarían, ¿no? Cuando viene el pasaje del profeta, cuando dice: dijo Jehová a Jehová, o dijo mi Señor a mi Señor, que habla David. ¿Cómo explicas cuando dice: dijo mi Señor a mi Señor? Entonces, entendemos, ¿no? Nosotros, que cuando entramos a profundizar en la palabra del Señor y vemos a Dios moviéndose en el Antiguo Testamento como el santo, vamos a mirarlo que era Cristo, prácticamente el ungido, era no era el Mesías todavía, porque el Mesías no había venido, pero sí era el Cristo, el ungido, el verbo, la palabra de Dios que se estaba moviendo y manifestando en el Antiguo Testamento de una forma u otra. Entonces, él está diciéndole a la iglesia: yo soy el mismo del Antiguo Testamento, al que ustedes prácticamente aceptaron, soy el mismo del Antiguo Testamento que los demás rechazaron. Entonces, esa es la definición de su presentación a la iglesia. Él entra hablando en el verso 7 que Él es el santo y estableciendo que Él es el santo. La segunda cosa que les dice es: soy el verdadero, porque Él es la verdadera verdad. Entonces, amén. Entonces está diciendo: yo soy el verdadero. Y Jesús lo dijo en un pasaje, ¿no?, muy conocido por nosotros. Juan capítulo 14, verso ¿qué? Vamos, dígalo conmigo, verso. Juan 14, verso. Aleluya. ¿Quién se anima? Por acá ninguno. Verso 6. Léaselo. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Correcto? Entonces ahí se presenta Él como la verdadera verdad. Porque hay verdades, pero no son verdaderas. Miren qué curioso, ¿no, hermanos? Porque son verdades manipuladas.
o minimizadas, hermano, de alguna forma. Pero aquí el Señor está diciendo, yo soy la verdadera verdad. Y número 3, el que tiene la llave de David. Mire, esta es la presentación a la iglesia de Filadelfia. Yo soy el santo, soy el verdadero, soy el que tiene la llave de David. O sea, él está presentándose a la iglesia fiel, hermano. Está tirando las credenciales de quién él es, de quién es él. Y el número 4 dice, soy el que abre puertas y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Entonces, con estas credenciales él está diciendo, yo soy el que soy, a la iglesia de Filadelfia. ¿Me explico? Entonces ahora viene el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Número 1 les dice, yo conozco tus obras. Amén. Pero si usted se da cuenta, a esta iglesia el Señor no le reclama sus obras. A esta iglesia el Señor le halaga sus obras, que es más diferente. Pero a las otras iglesias les reclama, hermanos, sus obras. A otras les dice, conozco tus obras, pero no son válidas, porque no van acompañadas de fuego, de fidelidad o de otras cosas como lo es Filadelfia. Pero a Filadelfia, hermano, el Señor le reconoce sus obras y le dice, yo conozco tus obras. Entonces ya establecimos que el Señor ve, diga conmigo, tus obras. ¿Sí? Tus obras, hermano. ¿A qué se refiere a que ve tus obras? El Señor se está refiriendo, aplico yo este pasaje y podría aplicarlo a mucho más, pero quiero ir avanzando rapidísimo para que entendamos, hermano, que el Señor se está refiriendo a ver las obras en el sentido de que Él ve, en el inciso A, como lo puse, cómo sirves. Si es con agrado o sin Él, con respeto, sinceridad, por interés personal, Él ve nuestras obras. Pero la otra cosa que Él ve también es nuestras ofrendas, hermano. Y por favor, cuando yo hable de ofrendas, no piense usted, ya va a hablar de dinero. No, dicho sea de paso, sí, porque hoy no hay ofrendas de semilla, hermano, a menos que usted quiera ofrendar una propiedad, porque esa sería una ofrenda, ¿no? En aquel entonces, para los que dicen que no se puede ofrendar dinero, en aquel entonces no se ofrendaba dinero, se ofrendaba, ¿qué se ofrendaba, hermanos? Diga conmigo, propiedad. Eso es lo que se ofrendaba. No había dinero, pero se ofrendaba el valor de su propiedad. Entonces eso sería para responderle a aquellos que están en contra de las ofrendas. Pero la ofrenda, sin duda alguna, es una llave que Dios ha dado al pueblo para que provoque la bendición financiera. Simplemente que hay que aprender a ofrendar también. No se trata de ofrendar mucho con una mala actitud. Se trata de ofrendar, hermanos amados, con gozo. Diga conmigo, con gozo. Porque el Señor bendice al dador que está triste. Al que dice, ay, es que me va a hacer falta, yo cómo le voy a hacer ahora para poder pagar mi renta y hacer todo esto. No, es que lo que tienes que hacer es tener fe y pensar que hubo una viejecita que, si bien es cierto, miraba que muchos daban de lo que les sobraba al arca de las ofrendas en el ministerio del Señor, pero una viejecita, ella vino y dijo, voy a dar lo que tengo. Entonces ella se despojó y el Señor la vio y la halagó. ¿Me está siguiendo, hermano? Porque dio 2 blancas, que eran 2 monedas de cobre, lo he dicho muchas veces, las más de menos valor del Imperio Romano. Sacó sus 2 blancas que tenía y dijo, mira, Señor, hermano, y le dijo, fue y las dio. Y el Señor la halagó. Eso nos tiene que hablar, que cada vez que una persona ofrenda, hágame el favor, hermano, no seamos tontitos al ofrendar. No se trata de seguir el cuento a la gente, se trata de abrir puertas financieras de bendición para que no nos falte absolutamente nada. Porque si a usted no le falta, financieramente hablando, a la iglesia tampoco le va a faltar. A menos que usted sea un tacaño, un codo, un agarrado, un mezquino y no sé cuántas más títulos se les pueden dar. Pero todos pueden ofrendar. No tienen que ofrendar miles o millones, pero sí
deben de aprender a usar la llave que Dios nos ha dado para que haya una señal de prosperidad. ¿Me está siguiendo, hermanos? Le pongo la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, para que usted se dé cuenta que el Señor dice que vio a Caín y su ofrenda y miró a Abel y su ofrenda. Y la ofrenda de Caín dice que era una ofrenda, hermano, de lo mejor, si bien es cierto. Pero la de Abel era lo mejor de lo primero. O sea, él no solamente se preocupó de dar lo mejor, hermano, de lo que tenía. Él se preocupó de dar la primicia y lo mejor de su primicia. Le agregó todavía todo eso. Entonces ya se puede entender eso, ¿no? Y el Señor lo vio, hermano, y miró con agrado a Abel, dice la Biblia, y a su, dígalo conmigo, ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Una obra, hermano. Una obra, ya sea monetaria o ya sea, hermano, una ofrenda de alabanza, de adoración, una ofrenda, hermano, de entrega, de rendimiento, qué sé yo, la ofrenda que se tenga que dar. Pero el Señor le está hablando a la iglesia fiel acerca de: yo conozco tus obras, pero no le está reclamando a la iglesia que esté haciendo algo malo. Al contrario, le está halagando sus obras. Le está diciendo: me estás sirviendo bien, me estás ofrendando bien, todo está bien, eres una iglesia fiel. Entonces ahí está, se lo dejo para que usted lo considere. Entonces el punto número 2 del mensaje a esta iglesia fue que le dice: mira, es muy, hermano, importante entender esta frase que el Señor le está diciendo: mira. Cuando alguien le dice a una persona: mira, hermano, aquí surgen dos cosas. Cápteme lo que le voy a decir. Número 1, mira cómo estás haciendo las cosas. Como diciendo: ten cuidado cómo lo haces. Si haces algo, hazlo con agrado, hazlo con agradecimiento, hazlo con honra, para que el Señor te honre. Cuando tú le honras al Señor en lo secreto, Dios te honra en público. Y lo otro es, hermano, ten cuidado de no hacerlo mal. Hazlo bien, de la mejor manera, y da lo mejor de ti. Es lo que le está diciendo. Pero la otra cosa es: mira, hermano, de ver. O sea, mira significa de que Dios puede abrir grandes oportunidades y la iglesia no puede darse cuenta que ahí están. Y pueden ser grandes oportunidades. Y entonces, para que eso suceda, la iglesia tiene que, hermano, restaurar su visión. Y por eso el Señor le está diciendo en exhortación a la iglesia: mira de ver lo que Dios ha puesto delante de ti. Mira cuántas oportunidades no han perdido, hermano, muchas personas. Por ejemplo, a mí regularmente siempre me llaman algunos hermanos en la iglesia y me preguntan: pastor, ¿qué piensa de esta oportunidad? Fíjese, me dijo: hermano, es que eso ya no se discute, eso se necesita ser muy atrasado de pensamiento para no tomar la oportunidad. No, eso no tiene que Dios ni hablarle. Me dice un joven el otro día: pastor, quiero pedirle un consejo. ¿Qué pasó, mi hijo? Le dije: dime. Es que fíjese que mi jefe, estoy teniendo ciertos conflictos con él y me está pagando tanto por eso, y otra persona me ofreció ganar $37 la hora, y pues yo quiero pedirle un consejo. ¿Qué hago? ¿Sí me entiende? Entonces yo automáticamente dije: bueno, si no te estás a gusto con esta persona, porque, hermano, yo entiendo que no es lo que se gane al estar bien con una persona, ¿no? Porque más vale la paz que el dinero. Pero si ya hay un conflicto y no estás ganando bien y te sale otra oportunidad, pues, hermano, es lógico. Bájate en esa parada y súbete en el otro bus y se acabó. Así de sencillo. Una jovencita que estaba con nosotros, que es ingeniero en computación, trabaja con una compañía de teléfonos aquí en todo el país, en todos lugares, creo, no sé dónde está la compañía. Es grandísima, no quiero mencionar su nombre. Un día vino conmigo y me dice: pastor, fíjese que tengo la oportunidad de crecer en la empresa. Trabajaba aquí en Bellevue, en esta área de Bellevue, pero quiero pedirle un consejo. ¿Qué hago? Me siento insegura, me decía. Es que yo no sé.
es ese campo, pero me han hecho la propuesta de que si lo acepto y tengo que dejar donde yo estoy cómoda, ¿qué me aconseja? Lo primero que le pregunté fue, ¿cómo te sientes? Pues tengo miedo, pero ¿sientes que puedes aprenderlo en un lapso de tiempo? No, sí, puedo aprenderlo. De antemano ya conozco un poquito, pues entonces lánzate. Se lanzó y le fue mejor, pero tenía miedo de meterse, hermano, en eso, porque mire, hay oportunidades que llegan que la gente no las aprovecha, principalmente cuando son del Señor, y las oportunidades se van, y las puertas se cierran y se cerraron y se acabó. Entonces el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Pero, ¿de qué sirve una puerta abierta si nadie va a entrar? ¿Me explico, hermanos? Ay, es que pobrecito, lo voy a dejar. No, hermano, es que si así el mundo viviera, estuviéramos mal. Sin duda alguna, no seríamos cristianos, viviríamos en el humanismo. Pero yo le digo de antemano, las oportunidades cuando llegan pueden ser oportunidades de Dios. Eso sí, sea precavido, tenga sabiduría. Mire, no nomás diga, ay, llegó una oportunidad, yo me lanzo y dejo a este. No, mire, evalúe. ¿Me explico, hermanos? Analice. Si le están pagando $12 en un lugar y le ofrecen 30 en otro, ¿por qué va a orar al Señor para hacer un cambio? Si ahí no se necesita oración. ¿Qué pobrecito? ¿Pobrecito qué? Pobrecito de usted, que lo están explotando con $12 y el otro no siente nada. Aunque no me diga amén, pero así funciona. Lo he visto muchísimo por años y años. En el campo laboral, así funciona, hermano, así funciona. Lamentablemente así funciona. Hay gente fiel, si bien es cierto que nunca se moverá por temor, pero a la misma vez uno como cristiano tiene que promoverlos para que ellos puedan abrir su propia empresa y principalmente si son hermanos, que abran su empresa, que no trabajen para otra persona, que sean jefes, patrones. ¿Me explico, hermanos? Y que no le tengan miedo a entrar o a abrir un negocio, porque es mejor tener tu negocio a que seas empleado toda la vida de una persona que al final, cuando ya no puedas servirle, lo único que va a hacer es decirte thank you and God bless you, como dicen alguien por ahí, ¿no? Eso es todo. O vas a ganar un chequecito por ahí, hermano, como me dice un amigo que es dueño de un restaurante. El otro día, sentado en su restaurante platicando con él, me decía, estoy esperando mi retiro. Le dije, ¿cuánto piensas ganar? No sé, dice, he trabajado toda mi vida y pienso que me van a dar un buen cheque. Pero yo he conocido gente que nomás les dan de unos 300, 400, $500. Hermano, 600, 700, 1000 que te dieran, no vives con 1000. No lo vi. Hermano, por eso hay que ser inteligentes y aprovechar las oportunidades que el Señor te da y hacer a un lado los sentimientos. Aunque no me digan amén. Qué bueno que aquí no hay empleados que tienen que trabajan con alguno que tiene compañía como Avisaí. ¿Quién más tiene compañía aquí, hermanos? Solamente tú tienes compañía acá nomás. Hagan, hombre, hermanos, hay que promover a los demás a que abran su negocio. Es muy importante, hermanos, que la gente piense en abrir su propio negocio y que crezca empresarialmente hablando, que es posible que eso suceda. Y es lo que el Señor le está hablando a la iglesia. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Qué te toca hacer qué le toca hacer a la iglesia? Diga conmigo, entrar. Hermano, entrar, vamos, dígalo más fuerte, entrar. Porque si no entra, no va a saber jamás las oportunidades que Dios ha puesto delante de usted. Con todo respeto yo lo digo, yo tengo en Ken, hermanos, varias personas que están y han estado conmigo, que han abierto, se han atrevido a abrir su propio negocio y han prosperado. Hasta yo les dije un día, ustedes me abren negocio hasta de vender pupusas, pero me lo abren. Empleados no. Y se motivaron los hermanos y empezaron a abrir sus propios negocios. Y a la iglesia le conviene también que haya empresarios en vez de empleados, aunque no me diga amén. Hay que ser interesados también al promover eso. Seguro que sí. Porque es el interés para el Señor. Entonces, para esto la iglesia tendrá que tener los ojos abiertos con una visión de Dios para ver lo que el Señor ha puesto delante
de la iglesia. Hermano, ponte a pensar cuántas oportunidades Dios te ha dado. Señor, bendíceme, abre puerta, ya me cansé de ser empleado, de trabajar, y te sale una oportunidad y tú dices, ay, es que no, y si no me resulta. Hermano, ¿cómo vas a saber si te resulta o no si nunca intentas? Es como si le preguntaras a los hermanos White cuando empezaron a crear el primer avión, hermano. Sí, el primer avión, y yo digo Edison con la luz, no, aunque ahora dicen que es Telsa, pero bueno, es lo que cuenta la historia, ¿no? Que fueron más de 1000 focos que quemó para que pudiera sostenerse en el primer foco la electricidad. Intentó 1000 veces, él creyó que podía hacerlo. Los hermanos White, cuando empezaron con el avión, intentaron, hermano, no recuerdo cuántas veces ahí, francamente, pero fueron muchísimas veces que hicieron el intento. Y al final, miren los tremendos avionzotes que nos cargamos en el mundo, paseándonos de aquí para allá los que no tienen miedo a volar. ¿Correcto? Eso sucede también cuando Dios pone una oportunidad delante de la iglesia. Dios ha llamado a la iglesia para que prospere, pero la iglesia no va a prosperar si no aprovecha las oportunidades, porque tiene los ojos cerrados, hermanos. No ve las oportunidades. Entonces es la responsabilidad de la iglesia tener visión para entrar por las puertas abiertas, que son igual a oportunidades que el Señor provee. ¿Cuántas oportunidades te ha dado el Señor, amado, y las has desaprovechado? ¿Sí o no? En Estados Unidos hay negocios hasta levantar botes, limpiar basura, vender metal, separar el cobre y venderlo. A mí me sorprendió la otra vez, yo no lo hacía, hermanos, y de repente yo en mi garage empecé a juntar un montón de cobre que saqué de una construcción que un día me tocó hacer en un lugar comercial aquí en Renton, donde ahora es un lugar grandísimo. Saqué muchas pipas, hermano. Yo siempre todo eso llamaba a un amigo y le decía, oye, me tengo un montón de metal aquí. El otro contento llegaba, hermano, a levantarse todo. Pero me levantó la sospecha y la curiosidad, hermano, y la ambición. Un gringo, un electricista, me dijo, ¿y qué vas a hacer con todo ese cobre? Oh, hay un amigo que viene y lo recoge. Oh, me dicen, no, mejor véndelo. Yo vendo todo el cobre que saco de aquí. ¿Y cuánto ganas? Dice, a veces 2,000, 2,500, 3,000. Le dije yo, ¿what? Dije, pues voy a hacer el cáliz, hermano. Usted sabe lo que significa el cáliz, ¿no? Fui y vendí todo ese cobre, esas pipas viejas, hermano. Me dieron $1,500. Y yo dije desde ese día, ahora soy empresario de cobre. Hermanos, hay que aprovechar las oportunidades que el Señor te da, ¿o no? ¿O usted va a regalar las bendiciones que Dios le da? Lo que pasa es que hay que tener otra mentalidad diferente, que tiene que ver las oportunidades que Dios te da para que no te falte nada. Y el Señor le está diciendo a la iglesia eso, mira, de ver lo que Dios ha puesto delante de ti, hermanos. Entonces, tercer punto que el Señor le da a la iglesia en su mensaje es, le reconoce su fuerza porque tienes un poco de poder. Le dice, mira, tienes poco poder, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Así como estuve con Pablo, que él se gloriaba, dice que el Señor se gloriaba en sus debilidades, correcto. Porque el poder de Dios, dijo Pablo, en la debilidad se perfecciona. Entonces Pablo entendió que cuando uno se declara débil ante los ojos del Señor, porque ya uno batalló, ya remó, y al final vino a caer en la misma conclusión que hubiera empezado por ahí, que todo depende del Señor y que la bendición depende del Señor, y que si Él abre puertas, Él las abre, y si las cierra, y si no le da la gana, no las abre, y si le da la gana, te las cierra y se acabó. Así de sencillo. Entonces, esta es la parte, hermano, que Pablo entendió, que cuando el hombre se declara débil ante una situación, una circunstancia, es cuando el poder de Dios se activa, porque el hombre le dio el lugar a Dios para que opere en ese momento. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, cuán importante es entender el mensaje a la iglesia de Filadelfia, porque es una iglesia que el Señor, hermano, no la condena, no la señala, al contrario, le da promesas, hermano. Entonces, en su mensaje
el punto número 3, le reconoce su fuerza porque tiene un poco de poder. Pero le dijo, ese poco de poder es para que te mantengas y luego entro yo después de tu debilidad. Punto número 4, le dice que guardó su palabra a la iglesia de Filadelfia. Y le dice, has guardado mi palabra. Ya no estoy metiendo los versos para que usted los medite en casa. Le dice, has guardado mi palabra. Y entonces, cuando le dice, has guardado mi palabra, hermano, es como recordar las palabras que el Señor le dijo a sus discípulos. Si me amáis, haréis lo que yo digo. ¿Cuántas veces el Señor le dijo y principalmente en Juan capítulo 17, cuando está haciendo la oración intercesora, que les dice, ellos, Padre, guárdalos en tu nombre? La palabra que tú me diste, yo se las he dado a ellos y ellos la han, que dice, guardado. Entonces, hermano, guardar la palabra representa creer a las promesas que Dios nos ha dado como iglesia. Que en realidad el Señor no quiere una iglesia minusválida ni pobre, ni que esté siempre en tribulación y angustia, ni en necesidades. Al contrario, que sea una iglesia que aprenda a guardar la palabra, porque al guardar la palabra estás dando testimonio que estás guardando, hermano, las promesas que Dios te ha dado. ¿Me estás siguiendo, verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuán importante es entender eso? Punto número 5 del mensaje es que le dice, no has negado mi nombre. Es una iglesia, hermano, aquí hay algo muy importante que no se camuflajeaba. Y le voy a pedir a Abisaí, mi hijo, si me traes mi cable de electricidad para que me lo conectes, porque creo que ya se me acabó la pila. Y aquí, hermano, yo quiero agregar algo muy importante, porque les dice en el pasaje, no has negado mi nombre. ¿A qué me refiero? Lo estamos viendo hoy en día más que nunca, hermano, en muchas congregaciones. No parecen iglesia. Yo entiendo que no tenemos que parecernos a los religiosos, pero hermano, cuando la gente llega a una iglesia, yo sí creo que la iglesia tiene que tener un sentido de iglesia. Y no que hoy en día, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, los escenarios ya no sé, perdón, con todo respeto, hermanos, de los que elaboran todo eso, pero nos hemos ido al extremo. De seguro para que ya no me funcionara, ahí está mejor, ¿verdad? Y entonces ya usted se da cuenta que los escenarios, hermano, yo entiendo, hay que adornarlos porque son para el Señor. Está bien, pongámosle algo bonito, algo decente, unas luces, algo que veamos, pero no quitemos el concepto de que es un lugar de adoración. Que no es, hermano, un lugar parecido donde se van a ir a contar chistes o un auditorio, no sé cómo decirse, no sé si los ha visto. Ya no parecen, hermano, que fueran iglesia. Y la razón por la cual ellos hacen eso, ¿sabe cuál es la razón? Porque la filosofía que han sacado, gracias, hermano, la filosofía que han sacado ellos, ese sí está prendido, ¿ah? Sí, bueno, la filosofía, le repito, que ellos han sacado es de que si quitan el sentido de iglesia, la gente se va a atraer más y se va a sentir más cómoda. Yo creo lo contrario, hermano. Yo creo que la gente cuando viene a una iglesia se siente más cómodo que venir llegar y decir, bueno, ¿y esto qué es? Pues no venía a la iglesia, pues. No sé si me doy a entender, hermano, que nos hemos ido, o algunos se han ido, mejor dicho, hasta el extremo, hasta no sabemos dónde, y andan por allá en escenarios extraños que no se parecen, como pongo aquí, ni los artistas cristianos quieren usar el nombre de Cristo Jesús en sus canciones para no comprometer sus ventas. ¿Los ha oído en sus entrevistas que han dicho? O es que no ponemos el nombre de Cristo Jesús para poder alcanzar a otras comunidades religiosas, dicen ellos, hermano.
¿Alcanzar para qué? Si su música, un día yo entré a un lugar de esos donde bailan, me llamaron a hacer un trabajito ahí sencillo, hermano, cuando estaba metido más en el trabajo. Y recuerdo que llegué, hermano, y estaba yo arreglando una situación ahí que tenían en ese lugar comercial y bailaban. Pues es un lugar de renta para quinceañeras, bodas y todas esas cosas, un lugar grandísimo. Y tenían un DJ, hermano, ahí. Y yo le soy franco, yo estaba trabajando y de repente me di cuenta que, permíteme, ahí está bien, creo, ¿no? Me di cuenta que estaba una canción, pues, de un artista cristiano. Y yo estaba de cantarla, bien contento. Y de repente me dije, espérame un segundo, pero esta no es la iglesia. Y ese DJ, ¿qué hace con esta música, pues? Entonces, a mí me sorprendió. Alguno puede decir, ah, qué bendición que la música cristiana esté llegando a estos lugares. Hermano, mire, no se asuste. La música cristiana la bailan los mundanos. Bailan la abeja. O la avispa, ¿cómo se llama? El Señor manda las abejas para que me defiendan, o la avispa, no sé cómo se llama eso. Una así muy movidita, ¿no la ha oído usted? Sí. No, hombre, no diga nombre, no sea así, pues, no los descubra tan feo. Yo estoy tratando de camuflajearlos, porque ellos se camuflajean, que para que su música pueda bendecir a los demás. No, señores, no puedes. Hay que entender que la Biblia dice, cuando habla el profeta, que si quitas lo inmundo de lo santo, yo os recibiré, dice el Señor. No podemos pretender que solamente porque alguien diga, se suena romántica. Por eso le digo que aún tiene que haber mucho cuidado con la música que seleccionamos, que cantamos acá. Por ejemplo, te vuelvo a repetir, mi hijo, la niña de los ojos, allá en México apedrearon a ese muchacho con tomates por andar diciendo, ¿cómo que la niña? Se subió al escenario y empezó, yo soy la niña, y rácatelas, hermanos. Lo agarraron porque, ¿cómo que la niña? Dijo él. Nosotros entendemos que la niña de tus ojos está hablando de la iglesia, ¿no? Pero el mundo no va a saber eso. Aparte del romanticismo, no, hombre, está como para echarse un danzón, hermano, ¿no? Pues más se lo pongo sobre la mesa para que usted se dé una idea de lo que está pasando con la música. Muy romántica, muy tocadora, muy cuadrada. Hay mucha música que nuestros hermanos que cantan han elaborado especialmente para que se cante en la iglesia y se cante en el mundo, pero no mencionan ni una sola vez el nombre de Cristo, incluyendo la niña de tus ojos. Música que no menciona el nombre del Señor, deberíamos de descartarla. Aunque no me diga amén, yo sé que a veces es muy difícil desarraigarse de lo que uno está acostumbrado, pero hermano, la iglesia hoy, ¿se da cuenta usted que el Señor le dice, no has negado mi nombre? Significa no te has camuflajeado para que no te llamen religioso. ¿Y qué importa que te llamen religioso? ¿Qué importa? Mire, en los años 80, 90, hermano, cuando el evangelio estaba, pues desde luego, a ese auge evangelístico, era un ataque decirle aleluya a una persona, ¿no? Era como atacarle, decirle, oh, ese sí hizo un aleluya. Como me dijo a mí una persona, ¿a poco ya te hiciste aleluya? Y hermanito, y antes esto. No, hombre, me dijo una, ¿para qué le cuento, hermano? Y pues yo todavía estaba jovencito en ese entonces en el Señor, y hasta en cierto punto todavía me caló, le soy franco, pero dije yo, bueno, pues ¿qué importa? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero hay, hermano, ese trasfondo de que en el tiempo ese que yo le menciono, la iglesia era atacada con esos nombres. Sin embargo, hoy hablar de aleluya, hay un canto que dice aleluya. ¿Cómo va el canto ese? Que le cantan a una mujer. Hermanos, que lo han cantado en las iglesias, que está metido en las iglesias. Uno de un aleluya. Tan 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 tan. No sé la letra, pero así va más o menos la lírica. Aleluya. Y la gente en las iglesias, ¿me entiende? Y como ese canto hay muchísimos metidos en las iglesias. ¿Qué pasa, hermano, con el filtro? Entonces,
Cuando una iglesia se ajusta a todo este tipo de... y dice, eso no es malo, eso no tiene ningún problema, no problem. Que le camuflajeemos el nombre de Cristo por simplemente el Señor, pero no cuál Señor. ¿Cuál? ¿Me entiende? Entonces, Filadelfia fue una iglesia que no negó el nombre del Señor, se presentó como lo que era, religioso con mucha honra. Aleluya, amén. Y mi apellido, Aleluyita. Sí. Evangélico de hueso colorado. Ustedes de los que brincan, danzan, hablan lenguas, se jalan el pelo y gritan. Bueno, soy parecido a ese. Lo único que no hacemos es que nos jalamos el pelo. Porque hay gente que se jala el pelo y se pega contra las paredes y dice, aleluya, qué cultazo nos echamos, hermano. No, nosotros no somos de esos. Que gritamos y brincamos, sí. Y hablamos en lenguas también cuando tenemos el Espíritu y lo hacemos, podemos hacerlo. No hay ningún problema. Creemos en el Pentecostés. ¿Por qué se va a camuflajear usted que no lo es? Filadelfia, hermano, fue halagada por el Señor porque le dijo, no has negado mi nombre. Entonces no negó su nombre. No se camuflajeó. No pintó la música ni la maquilló, hermano, para que la aceptaran otros. No, si otros las van a aceptar, que la canten como son. ¿O no? Y si no, mejor que no la canten. Si les da vergüenza, pues que se vengan a la iglesia a cantarla. No que hoy en día todos los cristianos andan tras todos sus artistas, hermano, y que lo único que están haciendo es dinero. No es mentira que están llevando el evangelio a otros ámbitos. No es cierto. Yo no creo en una persona que se convierte y permanece en el mismo estado. Yo creo que si el Señor lo llama, es como si dijera usted que el gadareno tenía que estar por fuerza, hermano, en el cementerio, atado con grilletes, ya libre, pero ahí predicándole a los muertos. No, el Señor le dijo, ahora que eres libre, ve y preséntate a los de tu casa y cuenta cuántas grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una evidencia de cambio. Tiene que haber un cambio de un lugar a otro para que realmente se vea el cambio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, muy bien, vamos avanzando rapidísimo para no anclarnos en esto. Y vamos a hablar de las promesas a la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia, hermano, es la más excelente de las 7 iglesias del Apocalipsis. La iglesia de Filadelfia. Muy bien. Le dice número 1, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Es la primer promesa que el Señor le da a Filadelfia. A la iglesia, le repito, fiel. ¿A qué se está refiriendo? A que le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Mire, hermano, cuando alguien le haga algo a usted, yo lo he vivido una y otra vez. Usted mire, lo que tiene que hacer si quiere que Dios pelee por usted es cállese. Póngalo en la mano del Señor y se acabó. Yo lo he visto. Es más, no quiero decir tan fuerte, pero he visto que se nos han ido. Simple y sencillamente. Yo he tenido casos, hermano, que yo le he dicho nomás al Señor, Señor, lo pongo en tus manos. No quiero saber nada del problema con estoy cansado, lo pongo en tus manos. Y de repente digo que se fue al hospital y se fue. No voy a decir que se fue por mí, puede ser que se haya ido porque estaba malito, ¿no? Pero de que era mi enemigo, hermano. Yo tenía un vecino, hermano, también. Mire cómo Dios actúa, hermano. Qué cosa más interesante. No me ha pasado una vez, por eso le digo por testimonio propio. Yo tenía un vecino años atrás, que ese vecino, hermano, ¿cómo me maldecía el tipo? Se paraba enfrente de mi casa. Él se ponía enfrente de mi casa y se ponía a beber el tipo, hermano, a todo lo que daba, y luego lo que seguía era la música, todo lo que daba. Y le gustaban los de Juan Gabriel, hermano. Y el tipo estaba querida y la de otros norteños ahí. Y borracho. Media vez me miraba que yo entraba, hermano, a mi parking. Empezaba a caminar hacia mí. Y venía y decía, hermano, hijo del altar por cual. Usted ya sabrá las palabritas que, hermano, yo le agradecía que me recordara a mi madre, a mi abuela y a mi abuelita.
porque el hombre me recordaba a toda mi generación. Eso era siempre que él se embriagaba. Perdón, no quiero ser gravoso, pero le dio un cáncer y se murió de cáncer. Ok, está bien, no fue por mí. El Señor no me defendió. El hombre puede que se enfermó y se murió, pero lo tuve por años al tipo atacándome y yo solamente callé. Lo único que yo hacía era: Señor, lo pongo en tus manos, tú decides qué haces con él. Ahí está. Ahí está. Venía el tipo y yo así parado, hermano, así parado. Imagínese usted un hombre borracho enfrente de usted, enfrente de su casa, diciéndole hasta lo que usted no tiene idea. Era constante. Qué halagos me tiraba ese tipo, hermano. Pues resulta que de repente le dio cáncer y se murió el hombre. Se murió. La mujer le quedó a otro que había metido ahí, por cierto, que se le quite. Hasta la mujer perdió. Terrible, ¿verdad? Tenía otro vecino que cada vez que entraba a la casa, hermano, ese hombre me atacaba. ¿Ya llegaste, hermanito? ¿A poco vienes de la iglesia, hermanito? ¿Y qué? Hombre, no seas hipócrita. Y así me trataba el tipo, hermano. Bien cínico. Es que, hermano, usted tiene que aprender a formar carácter, porque si eso a usted le afecta, usted no va a servir para el ministerio. No va a servir para el ministerio. Porque el Señor lo prueba en eso, hermano. Y siempre me atacaba. Mire, hermano, no le miento, me puse a orar y dije: Señor, estoy enfadado de mi vecino. Le dije: lo pongo en tus manos, haz algo, papá. Ya tengo hasta miedo de entrar a mi casa porque me lo voy a encontrar y lo primero que me va a empezar a ofender, porque eran provocaciones, hermano. Que hermanito, que a poco ya vienes de allá de hacer, que hipócrita y todo esto, hermano. Mira qué terrible se sentía, hermano. Es que cuando uno todavía está medio crudo, le duelen, hermano, las cosas. Le duelen, todavía le calan. Y uno que no estaba acostumbrado a que le dijeran cositas, hermano, sin arreglarlo de otra forma, pues más le calaban a uno. Pero era el Señor hasta cierto punto. Pero hay de los vasos que se levantaban en contra de una persona que Dios había ungido con su espíritu. Eso sí te lo digo. Y entonces yo oré por ese hombre y de repente miré que andaba haciendo movimiento y le dije: ¿qué pasó, vecino? ¿Cómo está? ¿Y ahora qué? No, es que fíjese, le cuento, me dice el hombre, me salió una oportunidad de trabajo. Acá gano tanto y en San Francisco me están ofreciendo tanto. Yo dije: aleluya, gracias, Padre. Con que te lo lleves basta, dije yo. Mire cómo Dios lo sacó de donde yo vivía por la ambición del dinero. Órele al Señor. Tiene una piedrita en el zapato, no pelee, póngaselo al Señor. O si usted va a pelear contra ellos, entonces Dios no va a pelear por usted. Pero a la iglesia de Filadelfia le dice el Señor, la primera promesa que le dice: he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Porque estos judíos se metían a la iglesia a atacar a los hermanos de Filadelfia para tratar de debilitarlos. Y entonces el Señor les dice: les voy a dar la victoria sobre sus enemigos. Yo voy a pelear contra ellos. ¿Qué quieres hacer tú cuando tus enemigos te ataquen? ¿Pelear tú, defenderte tú, o ponerlos en las manos del Señor para que Dios se encargue? Segunda promesa: aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. ¿A qué se está refiriendo? El Señor dice: voy a cambiar la situación y la voy a revertir. Todos los que te han perseguido vendrán a buscar tu ayuda y te reconocerán que eres amado por Dios. Es lo que le está diciendo el Señor. Voy a cambiar la situación. Voy a hacer esos que te han atacado. La segunda promesa es que los voy a hacer que vengan y se postren a tus pies. Hermano, es que pues yo me cansaría de contar historias aquí porque tengo tal vez más tiempo en el evangelio que usted, pero yo estoy seguro que usted tiene experiencias de personas que han sido sus enemigos y el Señor los ha mandado hasta pedirle perdón a usted. Yo no sé qué ha hecho Dios. Tuve uno que me dijo,
que no tenía paz porque en la noche escuchaba cosas y que pasaban. No es eso, lo que pasa es que Dios les pone temor, hermano. Dios les pone miedo, como cuando Gedeón, ¿se recuerda usted, hermano? ¿No se recuerda cuando estaba peleando contra los filisteos, que de repente el Señor puso temor en ellos? Gedeón, y levantó la estrategia. Y también cuando Israel estaba peleando contra, hermano, sus enemigos, y el Señor les dio un sueño y empezaron a soñar que eran derrotados y vino un gran temor. Así Dios actúa. El Señor manda en su momento a personas, pero tienes que pasar la prueba, por cierto, hermanos. Entonces el Señor dice que voy a cambiar la situación y la voy a revertir. Todos los que te han perseguido vendrán a buscar tu ayuda y te reconocerán que eres amado por Dios. Aprende a quedarte callado y a esperar en el Señor. Y vas a ver la mano del Señor contestarte más rápido que lo que tú podrías hacer un cambio. Póngalo en la mano del Señor. Amén, quien sea, quien sea. Tercer promesa es porque le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. ¿Qué le dice? Yo también. Ahora, le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Hermano, por favor, entendamos. Perseverancia significa que todos los días estaba en el culto. Perseverancia es, hermano, que si había una actividad, ahí estaba la persona. Eso se llama perseverar. Perseverancia significa de que sea el mismo o mejor hoy que de aquí a 10 años. Porque si usted de aquí a 10 años está peor que como comenzó, pues eso le está hablando a usted que no ha perseverado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y a la iglesia de Filadelfia le dice el Señor, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces el Señor aquí está diciendo, has guardado la palabra de mi perseverancia, has perseverado hasta el final, porque no es como se comienza, sino como se termina, hermanos. ¿De qué le sirve a alguien decir, ay, yo cuando estaba chiquito, mira cómo estaba entregado al Señor, qué lindo, qué glorioso, miraba a todos los hermanos santos? Sí, yo también viví eso, hermano. Y cuando ya me di cuenta que no eran santos, eran hombres, ya yo desperté de mi sueño, pero no por eso me detuve en el camino del Señor. Pero hay gente que, hermano, empieza con todo el fuego del mundo y de repente empieza a mirar los errores y los horrores de otros, porque sucede, y eso los desanima y se dejan que eso los penetre y les quita la palabra de perseverar y empiezan a menguar. Y en vez de ir creciendo, van decreciendo al grado, mire, hermano, que nosotros conocemos a las personas que empiezan a ser marginales. No porque sean marginados, solitos se marginan. Usted se va a dar cuenta que un recién convertido, cuando realmente viene bien convertido al Señor, lo primero que busca son los primeros lugares. ¿Se ha dado cuenta de eso? Ya cuando de repente alguien le hizo daño, ya va en la segunda banca. No lo sanaron, va a la tercera banca, hermano. Ya cuando menos esperamos, llega a la iglesia y está en la parte de atrás. Habla, Señor. ¿Ah? Y entonces eso le llamamos los marginales, porque son los que más fácil salen sin que nos demos cuenta. Y de repente se fueron. ¿Por qué? Porque algo les dañó, que el enemigo provocó. Una persona no les saludó, le prestó a alguien, el otro le defraudó, le vendió un carro, se le arruinó el motor, lo metió en un negocio, no le funcionó, le echó la culpa que lo robaron, le invitó a trabajar, le dio mal testimonio. Hay 1000 razones por las cuales puedes dejar de perseverar, en las que Dios no es culpable. Si usted le presta dinero a alguien y no le paga, pues es por tontito. ¿Para qué anda prestando dinero? Sí, es sencillo. Si usted le da un carro a alguien y de repente no se lo paga y el otro se lo arruinó, como ha acontecido mucho, pues es porque usted se dejó. Lamentablemente
La iglesia paga las consecuencias porque la gente se va dañada y afectada por algo que no hizo el Señor ni los ministros. Y lamentablemente la gente se va diciendo, ay, esa iglesia ahí son puros ladrones, truanes, pendencieros, son tranzas y todas las cosas que nos ponen, hermano. Y yo mejor ya no voy a ser cristiano, cristiana, y se van, hermano, otra vez a hacer sus cosas porque el enemigo usó a alguien. Por eso, mire, téngale cuidado a todas esas cosas. No se metan en negocios multiniveles, hermano. Ahí no se va a hacer millonario a menos que robe a la gente. Así de sencillo, aunque no me diga amén. No es cierto eso de que usted va a ser millonario. No, no es cierto, no es cierto. Todas esas estrategias se han levantado, hermano, son estrategias financieras para poder utilizar el dinero de otros, vendiendo toda clase de productos. Sí, está bien, hay productos buenos, hermano. Yo mismo he probado algunos productos. A mí también me han engañado, he caído en esta red también, no crea, por eso se lo digo por experiencia. Así es que no está solo. Pero no por eso he condenado a la gente, porque a mí no me funcionó como a ellos. Yo no tengo el carácter para poder decirle a alguien, mira, este producto es el mejor del mundo, este es mejor que fulano de tal, que aquel y que el otro, y este sí te va a servir, y al final el otro se lo toma y no le pasa nada. Sigue igual, hermano. Te va a salir pelo, vas a ver cuánto pelo te va a salir con este, hermano. Y el otro sigue más calvo. ¿Se imagina? Ay, Dios del cielo, todo eso lo hemos visto. Y por causa de eso mucha gente se ha ido de la iglesia. Pero yo sé, Dios ha permitido para probar su perseverancia y no han perseverado. Ay, hermanos, que Dios prueba el corazón de la gente y utiliza a otros para que así pase. Y el diablo también se mete para agregar al punto. Y los hombres también se meten con la ambición de hacer dinero y meten todas esas cosas a la iglesia. No meta eso a la iglesia. Mantenga la iglesia sana. ¿Cuántos dicen amén? Mejor mándelos a trabajar o denles trabajo. Aleluya. Entonces es la iglesia que se le da la promesa de no pasar la hora de la prueba, porque antes de que venga será arrebatada. Porque es la iglesia fiel, Filadelfia, hermano. Es la iglesia, a la única iglesia que el Señor le dice, te voy a salvar de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Está hablando de algo más superior. La promesa número 4 es de la promesa de su venida, cuando le dice, vengo pronto. A esa es la única iglesia, hermano, que le habla así, calmadamente, le dice, vengo pronto. No le dice, arrepiente, no le dice, prepárate. No, le está notificando y diciendo, vengo pronto. Esa es lo que dijo, hermano, el Espíritu al finalizar del Apocalipsis también. Pero también Mateo, antes de entrar a ese verso 24, lo dijo el Señor. Por eso también ustedes deben de estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos, dice, lo esperen. Y el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, vengo pronto. ¿Cuándo? Pronto. Señor, ¿cuándo será la restauración del reino y la de tu venida? Vengo pronto. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Eso fue lo que dijo, ¿no? Entonces mire, aquí dice Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo. Dice, vengo pronto. Ven, Señor Jesús. ¿Cuánto dicen ven, Señor Jesús? Entonces, esa es la promesa cuarta para la iglesia de Filadelfia. La quinta promesa es que le dice, si retienes, te prometo que nadie te robará, dice otra versión, tu corona, aunque el término está un poquito trastocado, porque en el Señor no hay robo. Pero sí te pueden quitar, hermano, tu corona, si te descuidas. Sí te pueden quitar lo que te da la autoridad en un ministerio. Sí te lo pueden arrebatar, como dice la 60, ¿no? ¿Qué dijiste? Arrebatar, hermano. O arrancar la corona. Entonces aquí hay que entender
que le pone una condición. Si no eres fiel, pues la perderás, hermano. Es lo que le está diciendo. Y por eso le dice, retén firme lo que tienes para que nadie tome, ¿qué dice? Tu corona. Hermano, cuando hablamos de corona, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ah? ¿A qué se está refiriendo, hermanos amados? Habla de derechos, posiciones, privilegios, etcétera, como Elías y los 7,000. ¿Qué le dijo el Señor? Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Ay, Señor, es que mira, ¿a poco no te has dado cuenta de esa señora Jezabel, la esposa de Acán, el rey de Israel? Después que yo oré para que descendiera, o sea, yo estoy parafraseando para que me entiendan, el Monte Carmelo, y ordené que mataran a 450 profetas de Baal y 400 sacerdotisas de Acera. Pero me amenazó la esposa de Acab y por eso me vine a esconder aquí a esta cueva, Señor, porque ya soy el único profeta en Israel. Y el Señor le dijo, así como no, brincos dieras. Tengo 7,000 que están esperando que te descuides para volarte tu corona. Por eso, mire, lo que Dios le ha dado es un derecho de servir en un ministerio. Ámenlo, ame su posición, sea fiel. Ame su privilegio, sea fiel, sírvale al Señor. Si antes le sirvió de una forma, ahora sírvale como el Señor quiere. Si antes no sabía servir, pues ahora aprendamos a cómo se tiene que servir al Señor. Cómo se sirve al Señor con todo. Diga conmigo, con todo. Sí, es sencillo. Al Señor se sirve sin condiciones en lo que Dios te ha puesto. Porque es un privilegio que se te da. ¿Quién da la autorización para que se te sirva? El Señor. ¿Y quién establece? Pues los hombres de Dios, hermano. Y si el hombre del Señor le dice al Señor, mira, Señor, tu siervo, tu sierva no me está funcionando bien, ¿qué hacemos, Señor? No, pues mi siervo, yo te di a ti la autoridad para que lo quieres usar como vaso de honra o vaso de deshonra. Señor, dice uno como ministro, ¿no, hermanos? Démosle otro añito más, como ¿se recuerda usted? A la higuera, hermano. Démosle un añito más y cuidémoslo. Ya tenía 3 y no había dado fruto. Estaba toda desordenada. Y entonces el Señor dijo, denle un añito más y adórnenla, trabajenla, denle palabra, ministren el espíritu, enséñenle. Y así después de eso no aprende, entonces sí no lo echamos, dice el Señor. ¿Me explico? Parafraseando, hermano. Es una promesa bajo condición que el Señor da a la iglesia. No dejes que nadie robe tu corona. Vamos a concluir rapidísimo. Aleluya, algunos brincaron ya. Antiguamente todos los reyes tenían un mayordomo principal que manejaba todas las llaves de las puertas del palacio. Tenía las llaves de la recámara del rey, la bodega del tesoro, imagínense, hermano, el salón de reunión del rey. Y había un mayordomo principal que manejaba todas las llaves. Él cargaba el llavero donde el rey comía con sus más allegados, hermano. Él tenía las llaves de las recámaras del rey y de su familia. Tenía que ser una persona de suma confianza, sumamente fiel, seleccionado por su fidelidad. Y Jesús, nuestro Salvador, tiene la llave de David, porque fue hallado fiel por el Padre. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia? Yo soy el santo. ¿Y qué más le dice? Abajito, ¿qué dice? Y tengo las llaves, ¿de quién? De David. Ahora, yo sé que hemos hablado muchísimo de las llaves de David y le tiramos a la alabanza, a la adoración y la exaltación. Son llaves que David utilizaba. Pero fíjese, hermano, que una de las llaves principales que David tenía para poder hacer que el corazón de Dios se moviera, así era la fidelidad. David fue un hombre fiel al Señor. Y por eso el Señor lo halagó en una ocasión. Y Hebreos capítulo 3, verso 6 habla de Cristo. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme
hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. La fidelidad fue algo que distinguió a David, de quien el Señor da testimonio en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 22. Cuando dice, después de quitarlo, le levantó por rey a David. Y quiero decirle que David fue uno de los reyes de Israel, hermano, como ningún otro. Durante el tiempo de David, el reino de Israel se expandió tremendamente. No hubo quien los conquistara. Hubo mucha abundancia, mucha riqueza en el tiempo porque Dios estaba con David. Pero David era un hombre fiel de corazón, que el Señor dio testimonio. Después de quitarle, le levantó al rey David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mí, que dice, corazón, que era todo, o toda, mejor dicho, mi voluntad. Entonces, el Señor miró a Filadelfia, que era una iglesia fiel, que era una iglesia mayordoma o mayordomo, hermano, en fidelidad. Y les dice claramente: yo tengo las llaves que trajeron la bendición a la casa de David. ¿Qué le está diciendo a Filadelfia? Voy a abrirles la puerta. Ese mismo verso lo dice Isaías capítulo 22. Entonces podemos ver cómo la fidelidad es una llave que usó David, con la que pudo abrir puertas y ver a Dios de su lado, que es muy importante, hermano. Ver a Dios. ¿Cuántos creen que Dios quiere prosperar a su iglesia? ¿Lo cree de veras, hermano? ¿Lo cree de veras? ¿Está siendo fiel al Señor? Ay, ahí abajo la fuerza del amén, ¿verdad? Porque es una llave la fidelidad. Y la iglesia de Filadelfia la tenía. No se amedrentó ante sus enemigos. No se amedrentó, hermano, ante aquellos que lo señalaban. Fue una iglesia perseverante. Así como había comenzado en medio de luchas y pruebas, así la halló el Señor, en perseverancia. Y por eso usted puede ver a David, que el Señor estuvo siempre de su lado, como estuvo con la iglesia de Filadelfia. Para hablar sobre la fidelidad como una llave que distinguía al rey David, y a lo que se refiere el Señor a la iglesia, que dice el que tiene la llave de David en su presentación, como lo mencioné anteriormente, debemos de hablar de la mayordomía, y este ejemplo lo tenemos en Isaías 22, 15 y Mateo 24, 25. Ya voy terminando, nomás déjeme le leo estos pasajes para que usted lo entienda rapidísimo. Vaya conmigo a Isaías 22, por favor, 15. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. Isaías 22, 15. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga, porque todavía no oigo ningún amén. ¿Ya lo tiene? Así dice el Señor Dios de los ejércitos: anda, ve a ese que dice mayordomo. O sea, cuando el Señor se refiere a que tiene las llaves de David o de la casa de David, usted debe entender que está hablando: yo soy el mayordomo de mayordomos, el principal. Soy el que abre las puertas, y si las cierro nadie las puede abrir, porque yo soy el único que tiene las llaves. Pero Filadelfia te ha abierto una puerta grande. ¿Me explico, hermano? Es como para que usted hubiera dicho: recibo, pastor, esa promesa es mía. Puertas abiertas. Anda, ve y dile a ese mayordomo, a Sebna, que está encargado de la casa real, y dile: ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? Que te has labrado aquí un sepulcro, como el que labra en alto un sepulcro, como es que el culpe una morada para sí en la peña. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien como una pelota y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Ahí morirás y ahí quedarán tus magníficos carros, oh tu vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo y te derribaré de tu puesto. Y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilicias, y lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón, lo ceñiré tu autoridad pondré en su mano, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá.
Entonces aquí habla la historia de dos mayordomos. De dos mayordomos. Ahora fíjese bien lo que dice aquí. Entonces, el verso 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Y cuando él abra, nadie cerrará. Y cuando él cierre, nadie abrirá. Lo clavaré como una clavija en lugar seguro y será un trono de gloria para la casa de su padre. Y colgarán de él toda la gloria de la casa de tu padre y descendencia y prole y todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. Bueno, ahí está, le hace todo el pasaje. Pero ahí está la misma expresión que el Señor habla, hermano, en Apocalipsis 3:15, cuando le habla a Filadelfia. Yo soy el que tiene las llaves de la casa de David, hermano. Está hablando de mayordomía. Y el mayordomo tenía que haber sido una persona extremadamente fiel. ¿Qué le está diciendo a Filadelfia? Has sido una iglesia fiel. Has perseverado. Has guardado mi palabra. Has guardado el testimonio. No te has amedrentado ante tus enemigos. Has sido una iglesia perseverante. Hermano, qué características y cualidades de iglesia la de Filadelfia. Una iglesia que se le da promesas en vez de reclamos. Entonces, cuando usted va a mirar esta experiencia, usted entiende que Mateo 24 también, 45 habla de la mayordomía. Si podemos se lo leemos, hermano. Entonces ahí vemos la historia de Sebna y Elohim, dos mayordomos que Dios tuvo que tratar. Sebna, cuando escuchó la palabra profética de Isaías, que iban a ser llevados al cautiverio, hermanos, de Siria, dijo: a mí no me van a llevar. Y entonces él se labró una sepultura que era solamente para los reyes, porque le gustaba andar de pompa el tipo, ¿no? No era, aunque estaba en posición, un mayordomo fiel, es lo que le quiero decir. Y por eso el Señor lo depuso de su cargo de mayordomía y se lo dio a otro. ¿Me explico, hermanos? Léaselo, no fue fiel. Entonces terminemos. La iglesia de Filadelfia es el prototipo de la iglesia fiel que es guardada de la prueba al mundo, porque es arrebatada, que se le manda a ser una iglesia vencedora para que vea su recompensa. Usted lo va a mirar al final. Al que venciere hay una recompensa, hermano, gloriosa, que ya hablaremos más adelante acerca de los vencedores y los más que vencedores. Póngase de pie, damos gracias al Señor antes de que se haga más tardecito. Yo sé que usted quiere irse ya. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Esa es la iglesia que el Señor quiere que seamos. Cuando usted vea un hombre de iglesia de Filadelfia, usted va a entender que el Señor se está refiriendo a una iglesia fiel. Una iglesia que está al tanto, hermano, al tanto de todo lo que tiene que guardar, porque es una iglesia que ama al Señor. No una iglesia que se amedrenta ante las situaciones adversas o diversas que vienen a veces a tocar el corazón, o la necesidad o los sentimientos, qué sé yo. No, una iglesia es una iglesia fiel, hermanos. Una iglesia fiel. Quiere ponerse de pie, levantar sus manos al cielo y poder, hermano, declarar delante del Señor: yo soy esa iglesia, Padre. Y si usted estaba pensando, hermano, en ser una iglesia diferente, piense, porque es la única iglesia que se le dan las promesas, las grandes promesas. No dejes que el enemigo te amedrente, hermano, ni que tampoco tu gozo, tu alegría, tu fuego mengüe y tu perseverancia sea trastocada por el desánimo, por un mal testimonio, por un defraude o por lo que te haya pasado. Hazte al loco como David cuando lo encontraron los filisteos siendo ungido, cuando estaba siendo perseguido por Saúl para matarlo. Lo hallaron el rey filisteo y se hizo el loco y empezó a babear. No dejes que el diablo te gane la batalla. Una persona, le repito, es vencida primeramente aquí, hermanos, aquí.
Y luego cuando baja su corazón, empieza a cambiar. Por eso, hermano, cuando alguien te dañe, te ofenda, no guardes resentimiento, no seas dejado. No seas dejado para que eso crezca y eso te aparte de servir al Señor y ser más fiel y permanecer más tiempo delante de la presencia del Señor. Al contrario, aprende a brincar esos escaños, esos tropiezos, esas barreras, y vas a mirar cómo cuando menos esperes vas a estar lleno de la gloria de la presencia del Señor, y tu corona tendrá adornos. Tu corona tendrá adornos, porque nadie te la va a poder robar. Pero hoy en día tenemos a muchos que les han robado su corona. Han pensado que son indispensables y de repente el Señor los ha tenido que cesar porque no han perseverado. Se han dejado golpear por las cosas en el Evangelio. Y te quiero decir que en el Evangelio es una vida de guardar, de perseverar y de batallar. Así va a ser toda la vida. Pero grandes son las promesas del Señor. Por cuanto has guardado la perseverancia de mi palabra, yo también te guardaré de esa hora, de la hora de la prueba que vendrá a los habitantes del mundo en la tierra. Porque seremos arrebatados y transformados para una gloria superior. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, he sido un perseverante, de repente menguado y se me ha acabado la fuerza porque tengo poca, pero he llegado delante de tu presencia y me has sostenido tú, y tú me has levantado, y ahora puedo decir que me has fortalecido y me has vigorizado con el poder de tu fuerza. Y yo estoy de pie porque he confiado y he puesto mi confianza en ti, que eres mi fortaleza y mi roca fuerte, y seguiré confiando en ti. Y aunque se levanten 1000 a mi diestra y 10,000 a mi siniestra, no temeré. No temeré, porque tu vara y tu cayado me infunden